Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. La Tierra de la Tierra, Iwagakure. Señor Tsuchikage, los ninjas de Konoha se abrieron paso antes de que pudiéramos rodearlos por completo. Estábamos a solo unos momentos, dentro de la oficina del Tsuchikage. El tercer Tsuchikage, Onoki, escuchaba atentamente el informe de su subordinado. Su expresión era seria, pero no mostró enojo ante la noticia del fracaso de la misión. Después de concluir el informe, Onoki miró el mapa que tenía delante y dejó escapar una risa fría. Esos ninjas de Konoha sí que saben correr. Dicho esto, tocó con fuerza un punto del mapa de la Tierra de la Hierba. Dejar escapar a unos pocos peces pequeños no importa. Después de todo, si intentáramos tragarnos a tantos a la vez, los peces gordos de Konoha seguramente se unirían en represalia. Un contraataque selectivo en el campo de batalla podría ser mucho peor. El fracaso de esta misión podría no ser algo malo después de todo. Sin embargo, 3 peces gordos siguen dentro del cerco. Transmitan mis órdenes a los ninjas de primera línea. Vigilen los movimientos de los shinobi de Konoha en las fronteras del país de la hierba. Hasta que esos 3 peces gordos sean capturados, ningún ninja de Konoha podrá escapar. ¿Comprendido? El subordinado respondió con prontitud y se fue a cumplir las órdenes. Mientras tanto, una sonrisa se dibujó en el rostro de Onoki. Tsunade Hime, la princesa del clan Senju, capturar a este gran pez sería más valioso que cualquier otra cosa. Luego están Jiraiya y Orochimaru, las estrellas en ascenso de Konoha y discípulos del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Estos 3 no son solo peces gordos, son ballenas. Incluso si estuvieran muertos, su pérdida sería un duro golpe para el prestigio de Sarutobi. Con Konoha perdiendo a su trío más fuerte, y con el colmillo blanco aún presente, Sarutobi quedaría paralizado. HMPH. Desde el principio, Onoki tenía en la mira a estos 3 individuos. Esa era la razón de su calculada estrategia para atraerlos. Si Tsunade, Orochimaru y Jiraiya cayeran, no solo eliminarían a 3 de los talentos más prometedores de Konoha, sino que también debilitarían considerablemente el apoyo de Hiruzen. Konoha se hundiría entonces en el caos. Konoha, dentro de la oficina del Hokage señor tercer Hokage, hemos recibido información de la frontera. Casi la mitad de nuestras fuerzas en el país de la hierba se han retirado con éxito. Aquí está la lista. Sin embargo, aún no hay noticias de Lady Tsunade, Jiraiya ni Orochimaru. Al escuchar la primera mitad del informe, Hiruzen Sarutobi suspiró aliviado. Pero la segunda mitad le encogió el corazón. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru. Murmurando sus nombres, Hiruzen frunció el ceño profundamente. Luego, con tono decidido, ordenó: envíen un mensaje a la frontera. No escatimen en gastos. Rescaten a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya a toda costa. Sí, señor. Tsunade era la princesa del clan Senju. Si algo le sucediera, la ira del clan Senju sería abrumadora. Orochimaru y Jiraiya eran sus hombres de confianza. Perder a estos Jonin de élite lo dejaría vulnerable en las luchas políticas venideras. Tanto Colmillo Blanco como Danzo ya estaban vigilando su posición de Hokage. Colmillo Blanco, Danzo. Pensar en ellos dos agravó el dolor de cabeza de Hiruzen. Sus problemas eran interminables. Pasar a lo que pasara, Tsunade, Orochimaru y Jiraiya no podían perderse. Aunque los 3 eran Jonin de élite, estaban a un paso de la fuerza de un Kage. Juntos, eran lo suficientemente formidables como para desafiarlo incluso con todo su poder. En esta generación, solo 4 individuos poseían potencial o fuerza de nivel Kage. Entre ellos, solo Colmillo Blanco era un forastero. Tsunade era considerada un forastero parcial. La sede de Rout. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru han sido acorralados. Cuando Shimura Danzo recibió la noticia, inicialmente se sorprendió, pero rápidamente lo reemplazó con una expresión de enojo. Hiruzen, tu indecisión ha provocado esto. A pesar de su frustración, Danzo analizó con serenidad la información que tenía frente a él, sopesando los pros y los contras. Finalmente, habló con voz ronca. Ordene a los agentes de la raíz en el país de la hierba que rescaten a esos 3 a toda costa, incluso si eso significa exponerse. Hizo una breve pausa antes de añadir: prioriza salvar a Tsunade. Puedes abandonar a los demás si es necesario. Comprendido. Una vez solo en la cámara oscura, la expresión de Danzo se tornó peligrosa. Con los 3 atrapados, naturalmente decidió salvar al más valioso. De los 3, Tsunade era la más valiosa, especialmente por su condición de miembro del clan Senju. Si Jiraiya y Orochimaru caían de verdad, quien más sufriría sería Hiruzen Sarutobi.
Si Danzo lograba ganarse el favor del clan Senju, incluso podría allanar el camino para derrocar a Hiruzen. Finalmente tendría la oportunidad de reclamar el puesto de Hokage. Danzo nunca había dejado de codiciar esa posición, e incluso Hiruzen lo sabía bien. Dentro de la tierra de la hierba el agudo grito de un halcón resonó al tiempo que un águila de alas anchas surcaba el cielo. Sobre su lomo yacía Uchiha Shirou, observando el vasto bosque que se extendía a sus pies mientras la enorme ave lo transportaba. La vida silvestre y los árboles de este mundo son enormes, pero los animales comunes son impotentes contra los shinobi. Solo las bestias de invocación entrenadas con chakra pueden luchar de verdad. Cuando el halcón se cansó y comenzó a descender, Shirou negó con la cabeza. En el bosque de la muerte, había tigres más grandes que toros y jabalíes del tamaño de casas, como Sasuke demostró una vez. Este mundo es realmente extraño. El jutsu de vuelo es poco común, pero algún día necesitaré una bestia de invocación voladora de verdad. Volar puede ser la vida o la muerte en este mundo. Mientras el halcón descendía entre los árboles, Shirou saltó de su espalda. Sin carga, el halcón emitió un grito de alegría y se fue sin dudarlo. Al verlo partir, el ojo de Shirou se crispó. Ni siquiera los animales quieren trabajar demasiado. Menos mal que tengo el Sharingan. Usar el Sharingan para hipnotizar a los animales y obligarlos a obedecer órdenes sencillas tenía sus límites. Los animales carecían de verdadera lealtad, y los rastros de chakra que dejaban en ellos podían exponerlo a los ninjas enemigos. Esto debería haber pasado el cerco. Ya casi llegó. Al confirmar su ubicación, una repentina explosión a lo lejos le cambió el rostro. Sin mirar atrás, comenzó a huir. Auge. Una explosión de fuego consumió el águila, reduciéndola a cenizas. Rápido. Un ninja sensorial detectó rastros de chakra en ese pájaro. Hay un ninja de Konoha cerca. Maldita sea. Transmitan el mensaje a todas las unidades. Vigilen a los animales comunes, sobre todo a los que vuelan. No dejen escapar a ningún ninja de Konoha. En medio del denso bosque, decenas de shinobi de Iwa se precipitaron hacia adelante. Un ninja sensorial abrió repentinamente los ojos y señaló en dirección a Shirou. Las 10. Está a punto de salir de mi rango sensorial. Zumbido. Zumbido. Los shinobi de Iwa saltaron entre los árboles, sus uniformes carmesí cortaron el bosque mientras los perseguían. Mientras tanto, Uchiha Shirou hizo una mueca mientras corría. Los ninjas sensoriales son una molestia. Auge. 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 Las explosiones de etiquetas explosivas resonaron en el bosque mientras enjambres de ratas, algunas de ellas provistas de etiquetas explosivas, corrían hacia el enemigo. ¡Cuidado! Este ninja de Konoha es experto en controlar animales. Gritó el enfurecido ninja sensorial. Tierra de hierba. En este campo de batalla, los shinobi de Konohagakure e Iwagakure se enfrentaron en una feroz contienda entre dos grandes aldeas ninja. Jiraiya. El grito de sorpresa de Tsunade resonó al girarse y ver a Jiraiya pálido, con la sangre manando sin cesar de su abdomen. Forzó una sonrisa forzada. Ja, estoy bien. Borracho. Orochimaru dejó caer el cadáver de un enemigo y jadeó en busca de aire. Ahora, los tres estaban desorganizados. Incluso Tsunade, normalmente resiliente, estaba tan agotada que su chakra estaba casi agotado. Rápido, muévanse. Los Iwanin que los persiguen están justo detrás de nosotros, dijo Orochimaru con frialdad. Tsunade, que había sufrido una grave lesión abdominal, se preparó para huir. De repente, apareció una nube de humo blanco. Una bestia invocadora se materializó. Tsunade-sama, una pequeña babosa, no más grande que la palma de su mano, emergió y se posó en su hombro, escupiendo un pergamino mientras lo hacía. ¿Qué está sucediendo? Tsunade frunció el ceño mientras desplegaba el pergamino. La babosa habló en voz baja. Tsunade-sama, Shirou-sama ha colocado una serie de trampas explosivas en el terreno rocoso, a unos 130 kilómetros de distancia. Esta es la disposición de las trampas. Al escuchar el informe, Tsunade y Orochimaru intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Refuerzos? ¿En un momento como este? No. ¿Solo una persona? ¿Busca la muerte? Mover. Orochimaru no dudó ni un segundo. Trampa o no, no tenían opción. Las fuerzas de Iwanin se acercaban. Maldita sea, ese mocoso está loco. Tsunade maldijo en voz baja. No pudo detenerse a reflexionar más sobre la situación, concentrándose en ayudar a Jiraiya a avanzar. Auge. El sonido de las explosiones llenó el aire detrás de ellos. ¿Cuántas trampas explosivas colocaron? Mientras el trío navegaba por el terreno rocoso, los sonidos de los sellos explosivos provocados por la persecución de los Iwanin resonaban implacablemente detrás de ellos.
Maldita sea. ¿Estos shinobi de Konoha llevan tantas etiquetas explosivas? Cuando la luz del fuego de las explosiones se desvaneció, un Iwanin herido, agarrándose el brazo sangrante, gritó enojado a los demás. Usa liberación tierra. No retengas tu chakra, abre un camino. Sensor Nin, fija la mira en los shinobi de Konoha. No los dejes escapar. Comprendido. En este paisaje rocoso, un refugio para los ninjas Iwa, el ninjutsu estilo tierra desató una lluvia de piedras y escombros voladores, activando más trampas debajo. Auge. Aunque las extensas trampas los retrasaron, estaba claro que no podían detener por completo el avance de las fuerzas de Iwanin. Tsunade-sama, hay una cueva más adelante, les indicó la babosa. Tsunade, Orochimaru y Jiraiya se dirigieron a la ladera rocosa y desolada para esconderse. En su interior, la sólida roca ocultaba un laberinto de cuevas sinuosas. Capitán Tsunade. Una voz familiar gritó en la oscura caverna. Tsunade giró la cabeza, solo para ver a alguien que instantáneamente enfureció su rostro. Shirou. ¿Están todos los Uchiha así de locos? El furioso arrebato de Tsunade resonó en la cueva. Mientras tanto, Orochimaru, aún en guardia, notó que Shirou estaba solo. Su mirada se tornó escéptica al comentar. Shirou-kun, realmente estás lleno de sorpresas. Capitana Tsunade, Orochimaru-sama, por favor recuperen su chakra. Yo me encargaré de curar a Jiraiya-sama, dijo Shirou. A pesar de su aspecto desaliñado, era evidente que él mismo se había encontrado con un peligro considerable. Sin embargo, a diferencia del trío que se enfrentó a un ejército, Shirou solo se había enfrentado a Iwanin dispersos. Jiraiya, ahora inconsciente, respiraba con dificultad. Su herida, sumada a la pérdida excesiva de sangre, la pérdida de chakra y el agotamiento físico, lo incapacitaban para luchar. Aquí tienes las píldoras de raciones militares, dijo Shirou con gravedad, extendiendo las manos y comenzando a usar ninjutsu curativo contra Jiraiya. Orochimaru y Tsunade aceptaron las píldoras y las consumieron, sintiendo como una chispa de energía regresaba a sus cuerpos agotados. Shirou, ¿dónde están los refuerzos? ¿Por qué estás solo aquí? Tsunade exigió, con un tono complicado. Orochimaru rió roncamente. Parece que Shirou-kun vino solo para salvarnos. La mirada de Tsunade se agudizó. Esto es un suicidio. Shirou, sin embargo, mantuvo la calma. Sonriendo, explicó. Capitán Tsunade, su misión era retirarse a las fronteras del País del Fuego. Pero mi misión era diferente. Disfrazado de usted, estabilicé la moral. Las fuerzas de primera línea se han retirado con éxito. Siguiendo las órdenes, estoy aquí para informarles de la finalización de la misión. Misión cumplida. El peso de esas simples palabras quedó suspendido en el aire. Tsunade quedó atónita por un momento. Orochimaru soltó una carcajada. Otra carga que soportar. Suficiente. Tsunade espetó, su mirada penetrante en Shirou. Recuerdos de su determinación inquebrantable, su entusiasmo juvenil y el cambio tras la muerte de Nawaki inundaron su mente. Shirou. Eres un Uchiha. ¿Sabes que esta misión es suicida? Solo eres un lastre. Ante la furiosa reprimenda de Tsunade, no pudo evitar pensar que Shirou se había comportado cada vez peor desde que despertó su Sharingan tras el incidente de Nawaki. Su llegada aquí estaba motivada por algún tipo de culpa y autorreproche. Dentro de la cueva, la furiosa reprimenda de Tsunade resonó con fuerza. Sin embargo, Uchiha Shirou, quien atendía a Jiraiya, bajó la cabeza ante su reprimenda, con emociones indescifrables. Capitana Tsunade, yo. Antes de que pudiera terminar, un sonido retumbante de la montaña temblando lo interrumpió. No es bueno. Los Iwanin están aquí. La expresión de Orochimaru cambió al instante y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Afuera, aparecieron las figuras de casi un centenar de ninjas Iwa, densamente apiñadas. El objetivo está en la cueva, y también hay una firma de chakra adicional, informó uno de los ninjas sensoriales de Iwanin, localizando a Tsunade y a los demás mientras también detectaba el chakra de Uchiha Shirou. Olvídense de los demás. Todos, usen jutsu para bombardear la montaña y enterrar a los ninjas de Konoha. El Jonin Iwanin líder gritó fríamente, ordenando al grupo atacar. Liberación de la tierra. Técnica del camión de roca. Uno a uno, los ninjas de Iwa formaron sellos manuales. Con fuertes gritos, comenzaron a escupir pequeñas piedras por la boca. Estas piedras crecieron en el aire, transformándose en enormes rocas de diversos tamaños según la cantidad de chakra. Algunas rocas eran del tamaño de piedras de molino, mientras que otras eran tan grandes como casas pequeñas, derrumbándose estruendosamente en oleadas de ataques.
Este jutsu de rango C, aunque simple, se volvió devastador bajo el ataque conjunto de los ninjas de Iwa, como una lluvia torrencial de cañonazos. Dentro de la cueva, el temblor se hizo más intenso y las paredes estaban al borde del colapso. La liberación de la tierra de los Iwanin acabará destruyendo esta montaña. Si queremos escapar, debemos actuar ahora sin dudarlo. Orochimaru dijo fríamente al regresar después de explorar la situación afuera. Si nos movemos ahora, antes de que llegue la fuerza principal de los Iwanin, aún tenemos una posibilidad de abrirnos paso. Tsunade, que estaba recuperando su chakra, frunció el ceño profundamente ante el tono de Orochimaru y gritó: ¿Qué pasa con Jiraiya? Sus palabras endurecieron la expresión de Orochimaru, pero sus ojos pronto brillaron con frialdad mientras decía con voz áspera: es imposible escapar llevando a Jiraiya. Pero tal vez Shirokun pueda abrirse paso con nosotros. La cueva en penumbra resaltaba el marcado contraste. Orochimaru, dispuesto a abandonar a Jiraiya para asegurar su supervivencia, y Uchiha Shirou, arriesgándolo todo para salvarlos. Sin embargo, para un ninja, tales decisiones rara vez se basan en el bien o el mal. Durante la guerra, Tsunade, no podemos permitir que los sentimientos personales pongan en peligro nuestra probabilidad de supervivencia. Orochimaru argumentó, su voz fría pero delatando su lucha interna. El rostro de Tsunade se retorció de ira. ¿Probabilidad? ¿Qué probabilidad? Nuestra probabilidad de supervivencia. Orochimaru declaró, mirando a Shirou, quien estaba concentrado en curar a Jiraiya. Con solo nosotros dos, más Shirokun, podríamos abrirnos paso. Pero si llevamos a Jiraiya, todos seremos aniquilados. La dura verdad resonó en la cueva, haciendo que las pupilas de Tsunade se contrajeran. Los ninjas, por naturaleza, se enfrentaban a decisiones crueles. Orochimaru levantó un kunai con voz firme. Si no hay objeciones, despediré a Jiraiya. Los ojos de Tsunade se abrieron en shock cuando Orochimaru se movió. Si das un paso más te mato. La mirada decidida de Tsunade detuvo a Orochimaru. Sin embargo, al instante siguiente, un kunai frío presionó su cuello, aturdiéndola a ella y a Orochimaru. Pero en ese momento, la voz tranquila de Shirou sonó. Capitana Tsunade, como líder, debe comprender el significado del sacrificio. En ese sentido, creo que Orochimaru-sama la supera, dijo Shirou con voz serena, aunque sus acciones contradecían las expectativas de todos. Interesante. Shirou-kun parece más sereno que tú, Tsunade, dijo Orochimaru con una risita sombría, aunque el dolor en su voz era evidente. Un ninja tenía que hacer sacrificios. Pequeño. Tsunade miró a Shirou con incredulidad, la ira hervía dentro de ella. Pero Shirou interrumpió sus siguientes palabras, congelando a Orochimaru en plena acción. Sin embargo, el que debe ser sacrificado no necesariamente es Jiraiya-sama. Su tono sereno tomó por sorpresa a Tsunade y Orochimaru. Incluso el debilitado Jiraiya, apoyado en las rocas, apenas abrió los ojos para ver a sus compañeros debatir su destino. En su estado actual, las heridas de Jiraiya-sama se han estabilizado temporalmente. Antes de venir, controlé hipnóticamente varios halcones a 100 kilómetros de distancia, en el bosque. Estos halcones pueden transportar a una persona a través de la frontera, evitando ser detectados por los ninjas sensoriales, ya que no son bestias de invocación. El razonamiento de Shirou ofreció un atisbo de esperanza. La ira de Tsunade se transformó en reflexión, mientras que la aguda mirada de Orochimaru brilló con comprensión. Bien. Si vale la pena salvar a Jiraiya, aún nos enfrentamos a un problema. ¿Quién podrá contener a los ninjas de Iwa? Orochimaru preguntó, sus ojos dorados fijos en Shirou. Shirou sonrió levemente y abrió lentamente su túnica, revelando filas de etiquetas explosivas debajo. Puedo invocar a Katsuyu para que se haga pasar por la capitana Tsunade. El ninja de Iwa, naturalmente, la atacará primero. En su voz serena se adivinaba la decisión de sacrificarse por su escape. Orochimaru rió roncamente, con un dejo de arrepentimiento en su tono. Mientras la cueva temblaba nuevamente, las pupilas de Tsunade se contrajeron al ver las etiquetas explosivas de Shirou. Shirou. Así que esta era su idea del sacrificio. Quedarse atrás para contener al enemigo y darle una oportunidad de escapar. No te muevas, capitana Tsunade, advirtió Shirou, con el kunai firme. La incredulidad de Tsunade se transformó en emociones complejas. La ira se enfrentaba a la tristeza. Los ninjas deben mantener la calma, capitán, dijo Shirou con voz firme. Orochimaru observó cómo se desarrollaba la escena y finalmente bajó su kunai con un movimiento de cabeza resignado. Qué lástima, Shirou-kun. Parece que tu llama termina aquí. Para Orochimaru, la practicidad superaba al sentimentalismo. Jiraiya, su compañero íntimo, era la prioridad.
Si Shirou-kun puede contener a Liu Anin por un minuto, tendremos la oportunidad de escapar con Jiraiya, concluyó Orochimaru con frialdad. Los sacrificios eran la realidad del ninja. En la elección entre Jiraiya y Shirou, Orochimaru y Tsunade se enfrentaron a sus batallas internas. Los prejuicios en el corazón de las personas son como una montaña imponente. Por mucho que los Uchiha lo intenten, no pueden ser movidos. Capitán Tsunade, ¿entiende? En la cueva, este leve comentario hizo que las pupilas de Tsunade se contrajeran. El silencio absoluto hizo que incluso Orochimaru y el gravemente herido Jiraiya pudieran oírlo. Con ojos tristes, Shirou reveló una sonrisa melancólica mientras miraba a Tsunade. Deseo que siempre pudieras ser como eres ahora. En ese momento, Shirou parecía haberse quedado sin palabras. Hizo un gesto con las manos antes de finalmente señalar la figura inconsciente de Jiraiya. Sus ojos brillaron con una luz esperanzada y envidiosa, que se apagó rápidamente. Auge. La cueva tembló de repente. La expresión de Orochimaru se endureció mientras decía en voz baja y urgente: los Iwanin están a punto de derrumbar la entrada de la cueva. Sin dudarlo, Orochimaru levantó a Jiraiya sobre su espalda, lanzando una mirada tranquila hacia atrás antes de girar hacia la salida de la cueva. Esas palabras, la confesión silenciosa de Shirou, habían revelado sus sentimientos internos y colocado a Tsunade en un dilema de inmenso peso emocional. ¿Quién era más importante en este momento? ¿Shirou o Jiraiya? Desde la perspectiva de la fuerza de combate de la aldea, Jiraiya era la elección obvia. Desde una perspectiva emocional, Jiraiya había crecido junto a ella, mientras que Shirou era solo un chico al que conocía desde hacía apenas 2 años. En el mejor de los casos, él había despertado su culpa, una herida persistente del incidente con Nawaki. Shirou siempre había sido muy consciente de su posición, razón por la cual había decidido tomar esta apuesta desesperada. Capitán Tsunade. Mirando a Orochimaru, ya preparado para defender la entrada de la cueva que se derrumbaba con Jiraiya en su espalda, Shirou mostró una sonrisa tranquila en la oscura caverna. Esto es lo que significa ser un ninja. Callarse la boca. En ese momento, las pupilas marrón claro de Tsunade estaban inyectadas de ira, no dirigidas a él, sino a sí misma. Al enfrentarse al peligro con Jiraiya, había sido capaz de actuar con decisión, incluso contra Orochimaru. Pero con Shirou frente a ella, su vacilación momentánea lo decía todo. Capitana Tsunade, actuar por emoción solo le hará daño en el futuro. Y no tiene por qué culparse, porque es mi deuda con usted. El tono de Shirou era tranquilo al principio, pero cuando terminó, una sonrisa despreocupada apareció en su rostro. Mi deuda contigo. En ese instante, Tsunade se dio cuenta de algo. Shirou bajó su cuna y se acercó, susurrándole disculpas al oído. Lo siento, capitana Tsunade. No debería culparse. Si no le hubiera ocultado esta información, no habría estado en peligro. Quizás podríamos haber evitado esto por completo. Luego reveló la información que le había transmitido un anciano. El motivo principal de esta emboscada era que alguien en la aldea tenía a Tsunade en la mira en secreto. Los detalles no estaban claros, pero la amenaza era innegable. Al oír esto, las pupilas de Tsunade temblaron. De repente comprendió por qué Shirou había ocultado la información. Por temor a causar conflictos internos en la aldea. Capitana Tsunade, con la guerra acercándose, una vez que Lord Colmillo Blanco se convierta en Hokage, estos problemas dejarán de existir. Incluso en sus últimos momentos, Shirou seguía intentando justificar las cosas para la aldea. Esto profundizó la culpa de Tsunade y encendió su ira. Uchiha Shirou. ¿Qué más estás ocultando? Los ojos llorosos de Tsunade ardían de furia. No podía describir sus sentimientos. Shirou lo había hecho todo por la aldea, incluso ofreció su vida para expiar sus pecados. Pero era culpa suya. Y ahora tenía que dejar atrás a Shirou. Esto la sumió en un profundo arrepentimiento y autorreproche. Tras decirlo todo, Shirou pareció aliviado. Su rostro se iluminó con una sonrisa brillante y genuina. Lo siento. Esta es la última vez. Le dio un suave golpecito a Tsunade en la frente con 2 dedos, sonriendo cálidamente. Lo siento, Itachi, lo inventé yo primero. Shirou. Si lo damos todo, aún tendremos una oportunidad de escapar. No. Shirou negó con la cabeza, sonriéndole sinceramente a Tsunade mientras retrocedía lentamente. Capitán Tsunade, ya lo he dicho. Para ser comandante, incluso Hokage, debes comprender el sacrificio. Ahora mismo, todos sabemos en el fondo de nuestro corazón, que este es el mejor resultado. El señor Jiraiya y Orochimaru son cruciales para la fortaleza de la aldea. Y si algo te sucede aquí, sería una pérdida tanto para Senju como para Uchiha.
Shirou apretaba una bomba de papel cerca de su pecho. Su cálida sonrisa parecía advertir a Tsunade que no actuara precipitadamente. Capitana Tsunade, ahora entiendo el significado de estar aquí. Mientras Shirou continuaba retrocediendo, Tsunade gritó con ira. ¿Qué entiendes? Eres un tonto sin sentido. Al verlo alejarse aún más, la mente de Tsunade resonaba con ecos de su culpa. Sentía que todo era culpa suya. Desde la falsa muerte de Nawaki hasta su manipulación de Shirou, y ahora, hasta este momento. Ella siempre había explotado su amor por el pueblo y la culpa que ella cargaba. Uchiha Shirou. Su rugido de angustia lo alcanzó, pero el rostro sonriente de Shirou y sus últimas palabras perforaron su corazón. Y no soy un reemplazo para Nawaki. Reemplazo. La palabra resonó en la cueva, dilatando las pupilas de Tsunade. Recuerdos del pasado se unieron en su mente. Desde la muerte de Nawaki y el despertar del Sharingan impulsado por la culpa, hasta su uso de Shirou para beneficio de Uchiha, todo hizo que Shirou malinterpretara que él era simplemente el sustituto de Nawaki. Debería haber sido tan inocente como su hermano menor. Sin embargo, en tan solo medio año, había soportado el peso de su clan y la culpa de ella, dejándolo anhelando la luz del sol, pero parado en las sombras, aislado y envidioso. Viviendo en la oscuridad, agobiado por una presión interminable, parecía tambalearse solo al borde de un acantilado, listo para saltar al olvido en busca de liberación. Desde el momento en que llegó a rescatarla, había aceptado su muerte. Tsunade, Shirou-kun realmente es un sustituto adecuado. La voz ronca de Orochimaru se burló detrás de ella, retorciendo el cuchillo metafórico. ¡No! No es un sustituto. Basta. Basta. Sus protestas resonaron en la distancia. Sin embargo, Shirou, a lo lejos, sintió una urgencia en su corazón. Maldita sea. ¿Dónde está el refuerzo? ¿Pudo haber salido algo mal? Si así fuera, se sentía sofocado. Todo había llegado tan lejos. Había arriesgado su vida para preparar el terreno. Todo iba a terminar aquí. Su personalidad siempre había sido de todo o nada. Una vez que decidió actuar, no hubo vuelta atrás. Capitana Tsunade, los halcones Uchiha tienen su dignidad. El amor del clan Uchiha por la aldea nunca ha sido menor que el de cualquier otro. Espero que esta vez, tanto tú como los Senju vean el amor de los Uchiha por la aldea. Bajo las atentas miradas de Tsunade y Orochimaru, el rostro de Shirou comenzó a adquirir las marcas negras del sello maldito. Tsunade, vete. Orochimaru permaneció en calma. Pero los ojos de Tsunade rebosaban de remordimiento, y el arrepentimiento la consumía. Incluso ahora, Shirou creía que la muerte de Nawaki era culpa suya. Siempre se había considerado superior a los demás. Incluso frente a Shirou, su actitud era condescendiente, como si le hiciera un favor al clan Uchiha. Ahora, comprendió con dolorosa claridad que Shirou solo tenía 13 años. Fue ella quien destrozó su orgullo. Debajo de su cálida sonrisa, su alma ya estaba plagada de heridas. Dentro de la caverna retumbante, Orochimaru, la voz ronca de Jiraiya resonó por la caverna como si quisiera decir algo. Sin embargo, Orochimaru y Tsunade ya estaban posicionados a un lado de la entrada, listos para abrirse paso en cualquier momento. En el lado opuesto estaba Uchiha Shirou, separado por no más de unas pocas docenas de metros. Una delgada frontera entre la vida y la muerte. El cuerpo de Shirou, corrompido por la marca maldita, era grotesco. Su piel se había vuelto gris oscura, sus músculos se abultaban y su estatura había crecido de forma anormal. Su cabello descuidado, combinado con su aura amenazante, lo convertían en un monstruo. Marca de maldición. Etapa 2. Sus afiladas garras emanaban una energía aterradora, casi bestial. El blanco de sus ojos se había vuelto negro, y los dos tomoes negros en sus pupilas giraban rápidamente. Shirou-kun. La fría voz de Orochimaru resonó en toda la caverna, provocando que Shirou respirara profunda y entrecortadamente. Maldita sea. Vida o muerte. Riqueza o ruina. No le quedó más remedio que apostar a que los refuerzos llegarían en 3 minutos. Jajaja, jajajajaja, La risa maníaca de Shirou resonó por toda la caverna. A quienes rompen las reglas del mundo ninja los llamamos basura, pero quienes no valoran a sus camaradas son aún peores que la basura. Una sonrisa enloquecida se extendió por su rostro. Yo, por fin he comprendido el significado de la vida, igual que el segundo Hokage, que decidió quedarse en el país del rayo. En medio del aterrador chakra que se arremolinaba, la risa de Shirou se intensificó. Los tomoe en sus ojos giraban cada vez más rápido hasta que se transformaron en 3. Frente a la vida o la muerte, los efectos negativos combinados de la marca maldita y la evolución del Sharingan lo llevaron al borde de la locura.
En ese momento, finalmente entendió por qué los Uchiha a menudo eran tildados de lunáticos. La evolución del Sharingan se produjo a costa de una oleada de emociones. Una oleada de rabia, pérdida y desesperación. Combinada con la marca de la maldición, el resultado fue una sinergia explosiva. Normalmente, Shirou lo reprimía. Pero ahora, lo desató sin control. Voy a entrar. Descartando su robusta armadura y cubriendo su cuerpo con bombas de papel, Shirou formó señales con las manos, transformándose en Tsunade. Auge. La cueva se sacudió violentamente y una luz cegadora entró a raudales al derrumbarse la entrada. En ese instante, el Sharingan de 3 Tomoe de Shirou brilló con locura. Cargó hacia la salida, formando sellos manuales en rápida sucesión. Una sombra brilló. Oigan. Señor Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Llegaron refuerzos. Bajo la luz cegadora, un grupo de ninjas de Konoha con armadura gritó hacia la caverna. Uno de ellos exclamó: Lady Tsunade está allí. Sin embargo, la visión que encontraron los dejó momentáneamente aturdidos. 2 Lady Tsunades. Una Tsunade tenía una sonrisa enloquecida y sedienta de sangre, mientras que su contraparte le devolvía la mirada con brillantes ojos marrones llenos de resolución, brillando bajo la luz sagrada. El contraste era sorprendente. Uno puro y angelical, el otro siniestro y demoníaco. Un ángel y un diablo. Cuando sus miradas se cruzaron, la escena parecía una pintura clásica. Al final, Tsunade se mantuvo firme en su verdadero yo. Shirou, parece que ya no necesitas buscar el significado de tu vida. Su voz tranquila resonó, y a Shirou le pareció divina. No era sentimentalismo, era alivio. Alivio de no tener que morir. Los ojos enloquecidos y malvados que tenía frente a él se suavizaron hasta convertirse en una mirada vacía. El rostro sereno de Tsunade se transformó en una cálida sonrisa. Y, antes de que Shirou pudiera responder, sintió algo cálido en su frente. Sus suaves labios rozaron delicadamente su frente. Bajo la cálida luz del sol, la angelical Tsunade redimió a su contraparte demoníaca. Eres Uchiha Shirou, nunca fuiste un reemplazo. Al disiparse el humo del jutsu de transformación, emergió la monstruosa forma de Uchiha Shirou. Superada la crisis, el poder de la marca de la maldición disminuyó visiblemente. Los refuerzos que llegaban a Konoha se quedaron mirando en estado de shock su cuerpo, cubierto con suficientes bombas de papel como para destruir toda la caverna. Parece que estamos salvados, murmuró alguien. Por otro lado, Orochimaru miró a Tsunade, quien había impedido que Shirou se sacrificara en el último instante. Por una vez, sus ojos fríos y serpentinos revelaron un destello de sorpresa, y algo más complejo. Orochimaru, a pesar de su habitual apatía, no carecía de emoción. Simplemente era mucho más calculador. Estamos salvados. Jiraiya, semiconsciente, finalmente se desplomó al ver los refuerzos. Orochimaru lo atrapó, pero ninguno de los dos notó el beso que se dieron a la entrada de la cueva. El beso de un ángel y un demonio. Tierra de la tierra, Iwagakure. Maldita sea. El colmillo blanco de Konoha. El tercer Tsuchikage, Onoki, golpeó su puño con furia, destrozando el escritorio de piedra que tenía delante. Konoha. ¿Por qué hay tantos genios en Konoha? Al calmarse su ira, Onoki se recostó en su silla, temblando de frustración y celos. ¿Por qué Iwagakure no contaba con nadie capaz de destacar como una verdadera fuerza de nivel Kage? Tsuchikage-sama, se han enviado órdenes al frente en el país de la hierba. Nuestras fuerzas se retiran a la frontera. Un respetuoso ninja de Iwa informó. Onoki respiró hondo, hizo un gesto de desdén y murmuró. Un paso atrás. El colmillo blanco de Konoha sí que tiene agallas. Onoki entrecerró los ojos al observar el mapa que tenía delante. Los informes indicaban que el colmillo blanco de Konoha había liderado a 2000 shinobi, aparentemente preparados para abrirse paso a través del país de la hierba y atacar el país de la tierra. Peor aún, si Konoha pudiera aliarse con los ninjas de Kusagakure, podrían hacer lo mismo con los ninjas de Amegakure, girando el campo de batalla hacia las fronteras de la tierra, un escenario que Onoki estaba decidido a evitar a toda costa. Esto no ha terminado, Konoha. Aunque derrotado por ahora, la resolución de Onoki se reavivó mientras miraba el mapa del mundo ninja con ambiciosa determinación. Envía órdenes a nuestras fuerzas en la frontera de Amegakure. Infíltrate y siembra el caos. Apunta a los shinobi de Konoha. Incrimítalos si es necesario, asesínalos si es posible. Quiero que Konoha sufra en Amegakure. ¿Sí? Onoki no era de los que se tomaban las derrotas a la ligera. Tras prepararse durante tanto tiempo, se negó a dejar que terminara sin vengarse. A medida que la guerra se intensificaba, la Tierra de la Lluvia se convirtió en el principal campo de batalla de las 5 grandes naciones.
Aunque Iwa, Kumo y Kiri no se habían unido abiertamente a la contienda, sus acciones encubiertas continuaron sin cesar. Por ahora, Amegakure les ha declarado la guerra a Konoha y Tsunagakure. Sin embargo, tras breves escaramuzas, ambos parecieron llegar a un acuerdo tácito, dejando a Konoha librando batallas en múltiples frentes. La estrategia de Konoha de atribuir la guerra a Amegakure tenía como objetivo proteger su patria de las llamas de la guerra. Cualquier signo de debilidad invitaría a Iwa, Kumo y Kiri a unirse a la contienda abiertamente. El delicado equilibrio de la Segunda Guerra Shinobi persistió. Konoha, edificio de oficinas del Hokage. Hiruzen, lo que hizo Colmillo Blanco esta vez fue demasiado imprudente. Si esto provoca que Iwagakure declare una guerra a gran escala contra Konoha, ¿quién asumirá la responsabilidad? Koharu Utatane frunció el ceño profundamente, su ira era evidente. Estaba furiosa por las acciones no autorizadas de Colmillo Blanco. Movilizar tropas y amenazar a Iwagakure. Esta fue una medida que, si se manejaba mal, podría derivar en un conflicto mayor con consecuencias devastadoras. Al otro lado de la habitación, Omura Mitokado se ajustó las gafas con el ceño fruncido y un tono grave. Hiruzen, eres el Hokage. Tales despliegues arbitrarios de tropas sientan un terrible precedente. Tanto Koharu como Omura mostraban gran preocupación. Hiruzen Sarutobi, sentado en su escritorio con el humo saliendo de su pipa, frunció el ceño profundamente, con el rostro sumido en la reflexión. Puede que Colmillo Blanco se haya excedido esta vez, admitió Hiruzen, pero afortunadamente, Iwagakure no ha tomado represalias directas. Por ahora, la atención se centra en el campo de batalla de Amegakure. Colmillo Blanco no debe actuar precipitadamente. Hiruzen. Las expresiones de Koharu y Omura se ensombrecieron al oír las palabras de Hiruzen. El peso de la guerra los agobiaba a todos. El tercer Hokage finalmente rompió el silencio, su voz firme y seria: esta Segunda Guerra Mundial Ninja no puede prolongarse más. Debemos concluir rápidamente el campo de batalla de Amegakure. Si este conflicto se prolonga, Iwagakure, ya de por sí inquieto, podría envalentonarse. ¿Y qué hay de Kumogakure y Kirigakure? Respiró profundamente y continuó describiendo su plan. Planeo que Colmillo Blanco lidere las fuerzas principales contra Tsunagakure, mientras Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se encargan de las batallas de Amegakure. La estrategia de Hiruzen era simple. Terminar rápidamente con los dos frentes de batalla principales y expulsar decisivamente a Amegakure y Tsunagakure de la guerra. Para entonces, cualquier otra aldea ninja que esté considerando unirse al conflicto tendrá que pensarlo dos veces. Aunque Hiruzen no estaba satisfecho con las acciones de Colmillo Blanco, comprendió la necesidad de concentrarse. Hiruzen. La decisión unilateral de Colmillo Blanco de actuar contra una gran nación sin la autorización del Hokage, ¿qué cree que está haciendo? ¿Está insatisfecho contigo o se deja influenciar por ciertas personas? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Danzo Shimura irrumpió, con el rostro lívido y la voz aguda y llena de ira. Hiruzen. Esta imprudencia de Colmillo Blanco es inaceptable. La furia de Danzo era palpable. Su resentimiento hacia Hiruzen llevaba mucho tiempo latente. Para él, el ascenso de Hiruzen a Hokage le había arrebatado la posición que le correspondía. Para Danzo, Colmillo Blanco no era más que una molestia, un obstáculo en su camino. Danzo. La mirada de Hiruzen se suavizó por un instante, con una calidez inusual en sus ojos. A pesar de sus diferencias, la ira de Danzo le recordó su pasado compartido. Una época en la que habían sido camaradas. En este momento de crisis, el arrebato de Danzo fue, a su manera, una defensa de la autoridad de Hiruzen como Hokage. Para ellos, la intervención de Colmillo Blanco en el país de la hierba era un intento de congraciarse con los clanes principales y abrirse camino hacia rangos superiores. Precisamente por eso se oponían tanto a él. ¿Quién fue Colmillo Blanco? Un ninja de origen humilde, que alcanzó la fama gracias a su talento y determinación. Sin embargo, gracias a su intachable reputación, se ganó discretamente el apoyo de los Senju y otros clanes importantes. Para los clanes principales, Colmillo Blanco era un candidato ideal para el liderazgo, un marcado contraste con Hiruzen, que a menudo priorizaba los intereses de los escalones superiores, o Danzo, cuyos métodos eran demasiado despiadados. Danzo, entiendo cómo te sientes, dijo Hiruzen con tono sereno y firme. Pero ahora mismo, la prioridad es el campo de batalla del país de la lluvia. Necesito que tu división raíz apoye plenamente este esfuerzo y ayude a terminar con las batallas del país de la lluvia lo antes posible. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir la primera gran guerra ninja, con las 4 naciones principales interviniendo de nuevo.
La expresión solemne de Hiruzen transmitía confianza y urgencia, calmando momentáneamente la ira de Danzo. Danzo asimiló las palabras de Hiruzen y soltó un resoplido frío. Para él, esto era un reconocimiento de su valor, no el de Colmillo Blanco. Aún así, su temperamento se tranquilizó un poco. Hiruzen, lo entiendo. La división Rair se comprometerá plenamente a poner fin a las batallas del país de la lluvia, dijo Danzo tras una pausa tensa, con voz ronca y firme al sentarse. Sus palabras alivianaron a Koharu y Omura, quienes intercambiaron miradas de satisfacción. Eran camaradas que habían superado innumerables pruebas juntos. En el momento crítico, aún podían confiar en su propia gente. Hiruzen, adelante. En efecto. Las 4 figuras clave de Konoha intercambiaron miradas de determinación. Sus ojos reflejaban la determinación de su juventud. Con el apoyo de sus viejos amigos, Hiruzen no pudo evitar sonreír. Por un instante, el vigor de su juventud pareció regresar a él. Esta vez, el ganador de la Guerra Mundial Ninja será una vez más Konoha. Terreno Tsuchiya. Oye, Shirou, ¿qué pasa aquí? En su casa, Tsunade sonrió fríamente, haciendo girar un pergamino marrón verdoso en la mano. Sus penetrantes ojos brillaban con una mezcla de diversión e irritación. Uchiha Shirou permaneció torpemente frente a ella, con el rostro enrojecido por la vergüenza mientras Tsunade desenrollaba lentamente el pergamino, con una sonrisa cada vez más burlona. Vaya, nuestro pequeño genio es realmente extraordinario. No solo se preparó para sacrificar su vida, sino que incluso dejó instrucciones detalladas para su futuro. Y mira esto, el regalo de un ninjutsu original de rango A. ¡Qué encanto, Shirou! Ante el tono burlón de Tsunade, Shirou bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Tartamudeó. Capitán Tsunade, yo. Antes de que pudiera terminar, Tsunade lo interrumpió con un bufido impaciente. ¿Un regalo de cumpleaños para el 2 de agosto? ¿Un jutsu original de rango A del pequeño prodigio del clan Uchiha para la princesa Senju? Vaya. Konoha Gakure se lo va a pasar bomba con chismes sobre esto. A pesar de sus palabras juguetonas, sus ojos delataban una emoción compleja. Shirou había preparado este pergamino cuando decidió aventurarse en las profundidades del país de la hierba para salvarla, listo para el peor de los casos. ¿Un regalo de cumpleaños? ¿O una carta de despedida? Cuando Tsunade recibió el pergamino por invocación de Katsuyu, su primera reacción fue de furia. Shirou, ¿es esta tu forma de disculparte? ¿Y qué es eso de advertir al clan Senju y a Colmillo Blanco después de la guerra? ¿Qué está pasando realmente? El pergamino era esencialmente un testamento. Un plan de contingencia que Shirou había preparado antes de infiltrarse en el país de la hierba. Se había preparado para lo peor. Esta era la fuente de la ira de Tsunade. ¿Cuánto le ocultaba Shirou? Maldita sea. ¿Cuántos años tenía Shirou? En tan poco tiempo, ya había empezado a ocultarle secretos. ¿Qué le depararía el futuro? Ante el agudo interrogatorio de Tsunade, Shirou bajó la cabeza con sentimiento de culpa, lo que solo avivó su ira y le provocó una punzada de dolor. Lo siento. Escuchar sus disculpas nuevamente agitó algo inexplicable dentro de Tsunade. Una mezcla de furia, frustración y algo más que no podía identificar. En la cueva de la tierra de la hierba, él se había disculpado mientras la sostenía a punta de kunai. En toda su vida, nadie se había atrevido a ponerle un kunai en el cuello. Y ahora, quien lo hacía era Shirou. ¡Increíble! Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Dentro de la habitación, Tsunade estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla de madera, sus delgadas manos, adornadas con esmalte de uñas rojo, jugueteaban distraídamente con un pergamino. Mirando fijamente a Shirou, esbozó una fría sonrisa burlona. Entonces, ¿esto es lo que has estado ocultando? ¿Estás seguro de que no estás ocultando nada más? Frente a la mirada aguda de Tsunade, Shirou asintió frenéticamente, su miedo era evidente. Capitana Tsunade, lo juro, no escondo nada más. La información que transmitieron los ancianos, se trata de espías dentro de la aldea que planean asesinarla. También pretenden provocar discordia entre el clan Senju y la aldea, pero bajo la calma de los ojos castaño claro de Tsunade, la voz de Shirou se quebró, convirtiéndose en un susurro. Al final, desvió la mirada, incapaz de sostener su mirada inflexible. Al ver esto, Tsunade se enfureció. Su ira se apoderó de todo, casi visiblemente latente bajo su apariencia tranquila. Shirou oculta tal información. ¿Crees que morir pondría fin a todo esto? Cuéntalo todo. Ahora.
Sus palabras fueron agudas, gélidas y definitivas mientras permanecía de pie, elevándose sobre él como una reina. Sus ojos castaño claro ardían de furia. No me empujes, Shirou. Bajo su mirada amenazante, la expresión de Shirou se oscureció como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no podía guardar su secreto. Al ver su reticencia, la expresión severa de Tsunade se suavizó gradualmente. Avanzando un paso, alborotó suavemente el cabello negro de Shirou, quien, sin darse cuenta, había crecido casi tanto como ella. Nunca has estado solo. Igual que en esa cueva. No te abandoné entonces y no lo haré ahora. Ante sus palabras tranquilizadoras, Shirou bajó la cabeza. Con voz ronca, comenzó a revelar lo que había estado ocultando. Según la información de los ancianos, el clan Senju se ha vuelto cada vez más temido. Tras la guerra, algunos miembros de la aldea planean usar experimentos con las células del primer Hokage como pretexto para purgar en secreto a parte del clan. En cuanto al incidente de Colmillo Blanco, los detalles no están claros, pero se está planeando algo después de que termine la guerra. Shirou expuso cuidadosamente estos dos asuntos, con voz firme pero grave. No exageraba. Eran deducciones extraídas de información limitada. Como fan de Naruto, experto en análisis y expendedor destacado en su vida anterior, comprendía la importancia crucial de la información. En la historia original, el tercer Hokage había mencionado la investigación secreta de Konoha sobre las células del primer Hokage, sacrificando innumerables vidas para revivir las técnicas de liberación madera. Esto probablemente no ocurrió durante la Primera Guerra Mundial Shinobi, cuando Konoha se enfrentaba a otras 4 aldeas importantes y el clan Senju aún dominaba. Para que los líderes de Konoha emprendieran tales experimentos, el clan Senju debió haber aceptado tácitamente, lo que indicaba que el clan ya había comenzado a decaer. Su inferencia coincidía con la historia. Tales experimentos probablemente ocurrieron entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial Shinobi, durante los últimos años del clan Senju. La muerte de Colmillo Blanco y el fracaso de la investigación de la liberación de madera solo debilitaron aún más al ya frágil clan Senju, dejando a la facción Hokage como los únicos beneficiarios. ¡Maldita sea! Tsunade estalló, estampando el puño contra la pared cercana. Su ira era intensa, desenfrenada. Este era un plan concebido hace mucho tiempo. Shirou, ¿me ocultas esto? Miró furiosa a Shirou, pero al observar el pergamino en su mano, comprendió. Shirou estaba dispuesto a desaparecer con la verdad, pero también había decidido advertirles a ella y al clan Senju. Los Senju y la aldea no habían cambiado. La verdad había permanecido enterrada, con solo una vida sacrificada para mantenerla oculta. Shirou. Su ira aumentó de nuevo, no por su secretismo, sino porque se dio cuenta de lo mucho que Shirou había soportado por ella. Bueno, ciertamente te has vuelto atrevido. Tsunade dijo, y su enojo dio paso a una risa irónica. Shirou bajó la cabeza con culpa, su voz ronca temblaba mientras murmuraba. Lo siento. Todo lo que hice fue por la aldea. Sus palabras no contenían ninguna falsedad. Sin duda, la aldea realizaría experimentos con las células del primer Hokage, y el clan Senju inevitablemente tomaría represalias si se enteraba. Simplemente había decidido revelar la verdad antes, con la esperanza de evitar más tragedias. Antes de que pudiera disculparse más, Tsunade se adelantó y lo abrazó con cariño. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones complejas. Culpa, tristeza y orgullo. No has hecho nada malo. A sus ojos, Shirou lo había soportado todo, por la aldea, por el clan, incluso a costa de su inocencia. Y todo empezó con ella. Desde la muerte de Nawaki, Shirou, consumido por la culpa, despertó su Sharingan. Desde entonces, se convirtió en agente doble de los clanes Uchiha y Senju, hundiéndose en la oscuridad con cada secreto que descubría. Anhelaba la luz, pero nunca había dado un paso hacia ella, prefiriendo en cambio enterrar la oscuridad dentro de sí mismo. Tsunade sintió que era su culpa. Un niño que antes era despreocupado se había convertido en un joven solemne y comedido. Para alguien tan voluntarioso como ella, estar protegida por Shirou despertaba emociones que no podía ignorar. De repente, notó el rostro enrojecido de Shirou y sus torpes intentos de apartarla. Al bajar la mirada, comprendió la causa y sonrió con picardía. Parece que has crecido, mocoso. Ella lo soltó, y Shirou retrocedió, jadeando torpemente. Su tono burlón aligeró el ambiente y disipó la tensión. Capitana Tsunade. Antes de que pudiera continuar, Tsunade le agarró la barbilla. Su expresión juguetona dio paso a la sinceridad. Shirou, nunca fuiste un reemplazo. El asunto de Nawaki permaneció en silencio, pero en ese momento, las emociones de Tsunade eran genuinas. Ya no la impulsaban segundas intenciones.
Solo sentía culpa, autorreproche y una sincera preocupación por Shirou. Al sentir algo cálido tocar su frente, Shirou se congeló y sus ojos se abrieron en shock. Shirou, gracias por el regalo de cumpleaños. Por una vez, Tsunade, tan autoritaria y dominante, sonrió cálidamente, como una hermana mayor bondadosa. Levantó el pergamino en su mano, mostrando su gratitud. ¿Quién podría rechazar a un chico que había sacrificado todo por el pueblo, incluso preparando un considerado regalo de cumpleaños para ella? El pergamino contenía un jutsu original de rango a que él había creado. Aunque tenía intenciones ocultas, recordándole las contribuciones del clan Uchiha, también reflejaba su sinceridad. Capitana Tsunade. Al notar su mirada burlona pero tierna, Shirou suavizó su tono, corrigiéndose. Hermana Tsunade, feliz cumpleaños. Era el 2 de agosto, el cumpleaños de Tsunade, y el día en que regresaron a Konoha después de escapar por poco de la muerte en la Tierra de la Hierba. Al escuchar a Shirou dirigirse a ella con más cariño, Tsunade no pudo evitar sonreír. Shirou, supongo que no te importaría pasarle este jutsu a Kusina también, ¿verdad? Shirou se quedó paralizado por un momento, luego negó rápidamente con la cabeza y respondió con seriedad. Claro que no. ¿Cómo podría importarme? Gracias, hermana Tsunade. ¿Era valioso un jutsu de rango A sin sellos manuales? Por supuesto, era invaluable. Un tesoro para la mayoría de los Jonin. Pero algo aún más crítico se cernía sobre el momento. Solidificar el vínculo entre los clanes Uchiha y Senju. Después de todo, este jutsu de rango A, desarrollado por el propio Shirou, tenía un gran peso simbólico. Si Tsunade lo usara públicamente, significaría algo mucho más allá de su valor técnico. Nadie supondría jamás que el orgulloso clan Senju, antaño la familia más fuerte, codiciaría un jutsu de rango A de los Uchiha. Para ellos, era solo una bagatela comparado con su vasto arsenal de técnicas prohibidas de rango S, desarrolladas por el segundo Hokage. Al enseñárselo a Tsunade y luego transmitírselo a Kusina, la Jinchuriki del 9 colas, las implicaciones fueron profundas. Shirou no solo se ganaría el favor de Tsunade, sino que también establecería buena voluntad con el futuro anfitrión del 9 colas. El clan Uchiha había luchado durante años para demostrar su valía para entrar en el círculo íntimo de Konoha. Y ahora, con tan solo una persona y un jutsu, Shirou lo había logrado. Si los ancianos del clan Uchiha se enteraran, incluso la anciana Setsuna podría sentirse conmovida y arrodillarse en agradecimiento. Gracias, hermana Tsunade, dijo Shirou solemnemente, sus ojos llenos de gratitud como si finalmente hubiera demostrado el valor del Uchiha. Tsunade, a su vez, mostró una sonrisa radiante. Agradezco el regalo de cumpleaños de este año, Shirou. Pero antes de venir, escuché que Setsuna, una anciana de tu clan, se encuentra en estado crítico. ¿Te parece apropiado dedicarle tiempo a celebrar mi cumpleaños en lugar de atenderlo? Shirou se congeló, con el rostro lleno de incomodidad. Tras un momento, se rascó la cabeza y respondió. Hermana Tsunade, planeaba visitar a la anciana Setsuna, pero llegaste inesperadamente. De hecho, tenía intención de visitar al anciano tan pronto como regresara, especialmente porque, según se informa, la salud de Setsuna estaba fallando. Al oír esto, Tsunade entrecerró los ojos con una sonrisa traviesa. Ese repugnante anciano que se había rebelado contra los Senju durante el reinado del segundo Hokage estaba finalmente en sus últimas. Shirou dejó escapar un suspiro de alivio, adoptando una actitud seria mientras decía, está bien. Creo que la anciana Setsuna, sabiendo que estoy aquí celebrando tu cumpleaños, lo entendería y estaría complacida con lo que hago. Bondad. ¡Qué inversión de los cielos! El anciano Setsuna había dedicado toda su vida al clan, sacrificando incluso a su nieta. Y ahora, mientras yacía moribundo, aquí estaba Shirou celebrando el cumpleaños de otra persona. Parecía absurdo. Pero Tsunade, conociendo la naturaleza del Uchiha, asintió con aprobación. Eso sí tiene sentido. Después de todo, ese viejo estuvo encerrado un tiempo en el pasado. Poniéndose de pie, miró a Shirou y le dio una sonrisa deslumbrante. La celebración de cumpleaños de hoy ha sido maravillosa. Saber que un anciano molesto está a punto de fallecer lo hace aún más alegre. No te impediré que me informes más. La idea de que fuera su cumpleaños y el día en que un viejo enemigo finalmente moriría la deleitaba sinceramente. A eso se sumaba un Shirou testarudo pero protector, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella y la aldea, y Tsunade se sentía sinceramente feliz. Mientras Shirou observaba a Tsunade irse, se giró hacia la residencia del anciano Setsuna. La brisa veraniega de agosto, cálida y opresiva, le rozó el rostro. Aunque era una estación sofocante, Shirou entrecerró los ojos al sol con expresión de satisfacción. Por fin.
Su apuesta había dado resultado. El puente fue construido. Su posición dentro del clan Uchiha era inquebrantable a menos que ya no desearan el poder en Konoha. Y con el anciano Setsuna acercándose al final de su vida, todo, tal como Tsunade pensaba, se desvanecería con él. La verdad ni siquiera importaba. Incluso si alguien descubría las mentiras, sería demasiado tarde. Hoy realmente es un buen día, murmuró Shirou, disfrutando de la luz del sol que lo calentaba. Desde la distancia, Tsunade se giró para mirarlo mientras salía del complejo Uchiha. En su opinión, la figura solitaria de Shirou buscaba con cautela la luz del sol, como si anhelara algo distante e inalcanzable. Sus ojos se volvieron decididos, aunque su rostro se suavizó en una sonrisa amable. «Eres la luz, no la oscuridad», susurró. Para Tsunade, Shirou nunca se había reconocido del todo. Se veía consumido por las sombras, mientras que ella lo veía como una calidez que podía iluminarlo todo. Dentro de la residencia de la anciana Setsuna, la atmósfera era sombría. Los Jonin de élite del clan se habían reunido, con expresiones serias y solemnes. El aire transmitía una leve sensación de tristeza. Shirou-sama. Cuando Shirou se acercó, vestido de negro, la élite lo saludó con respeto, asintiendo en reconocimiento. En una ocasión, algunos se burlaron de él. Pero tras escuchar los informes del campo de batalla de la Tierra de la Hierba, cambiaron de opinión. Orgulloso y valiente, Shirou se había ganado su admiración. Incluso ahora, al abrirse con un crujido la puerta corrediza de la habitación del anciano, la solemnidad era palpable. El anciano Setsuna yacía sobre un tatami, con la tez pálida y amarillenta, signos mortales de un fin inminente. A un lado, arrodillada, estaba Uchiha Mikoto, con una expresión de profundo dolor. Aunque su relación con su abuelo había sido conflictiva debido a su rigurosa crianza, los lazos familiares la habían ablandado en sus últimos momentos. Shiro. Al verlo entrar, Mikoto levantó la vista y su mirada triste se cruzó con la suya. Mientras tanto, el líder del clan y el capitán Fugaku permanecían en silencio a un lado. Mientras la respiración agitada del anciano resonaba suavemente en la habitación, Shirou se acercó. A pesar de la presión del momento, su expresión se mantuvo firme. Una mezcla de tristeza y determinación. Terrenos del clan Uchiha. Ese día, casi todos los miembros de élite del clan Uchiha se reunieron en la residencia de sus mayores. Dentro de la casa, la llegada de Uchiha Shirou fue recibida con miradas de aprobación tanto por el líder del clan como por Fugaku. Shirou-kun. Al entrar, la mirada de Shirou se posó en el anciano Setsuna, quien yacía débilmente en su lecho de enfermo. Aunque su expresión permanecía tranquila, había un sutil rastro de tristeza en su mirada. Anciano Setsuna. Después de que Shirou habló, el anciano Setsuna, acostado en el tatami, se obligó a hablar con su voz frágil y ronca. Uchiha Shirou, todo lo que has hecho, el clan lo ha notado. En el futuro, Mikoto seguirá necesitando tu apoyo. Ya lo he hablado con el líder del clan. Las palabras débiles y ásperas del anciano resonaron mientras el líder del clan asentía solemnemente. Shirou, sin embargo, comprendió el significado subyacente de esas palabras. Dicho claramente, el anciano le cedía la autoridad a Mikoto. Después de todo, ella era la verdadera heredera de la línea de sangre, y aún más importante, su talento era innegable. Por el bien del clan, Shirou. Debes entender que este asunto con Tsunade del clan Senju, Mikoto comparte las mismas intenciones por el bien del clan. Al escuchar los últimos deseos del anciano, Shirou se quedó sin palabras. ¿Qué tipo de mensaje era este? En esencia, fue una declaración de que Mikoto heredaría su autoridad. Al mismo tiempo, no debería preocuparse de que su relación se cuestionara. Por el bien del clan, Mikoto lo comprendería y se aseguraría de que su relación no interfiriera con Shirou y Tsunade. Aprobación del harem. Mikoto, de pie cerca, asintió con seriedad. Miró a Shirou y dijo con voz firme. Shirou, no te preocupes. Este siempre será tu hogar. Las palabras de Mikoto dejaron al anciano Setsuna sintiendo una mezcla de impotencia y frustración. ¿No podrían estos dos esperar hasta que él se fuera antes de dividir el poder? En cuanto a la supuesta afirmación de Shirou de que no había nada entre él y Tsunade, ¿quién lo creería? Si no estaba pasando nada, ¿por qué Tsunade le enseñaría la técnica de invocación de babosas o arriesgaría su vida para salvarla en misiones en solitario llenas de peligros y etiquetas explosivas? Shirou, el clan nunca olvidará tus contribuciones. Tanto el líder del clan como Fugaku asintieron solemnemente. Aunque los sacrificios eran considerables, todos eran para beneficio del clan. Shirou respiró profundamente y luego habló en un tono serio. Líder del clan, anciano, ya le enseñé a la capitana Tsunade el jutsu de rango Asin Seiyo que desarrollé.
Además, ella ha accedido a transmitírselo a Kusina. Como miembro del clan Uchiha, ¿cómo podría Shirou no destacar acciones beneficiosas para el clan? Al fin y al cabo, a menudo es el niño que llora quien se lleva la leche. Ese era su mérito. Al escuchar las palabras de Shirou, el anciano Setsuna, que estaba al borde de la muerte, de repente se sonrojó de emoción, como si estuviera vigorizado por un estallido final de energía. ¿Es esto cierto? Es verdad. Shirou afirmó seriamente. Al oír esto, la anciana Setsuna soltó una risa ronca. El líder del clan tampoco pudo ocultar su emoción. Bien. Bien. Excelente. El anciano Setsuna rió con ganas, con el rostro radiante de vigor. El líder del clan asintió repetidamente, rebosante de emoción. Shirou-kun, tus contribuciones al clan no serán olvidadas. El valor de un jutsu sin sello de rango A era indiscutible. Sin embargo, su importancia trascendía sus méritos técnicos. Ya no se trataba solo del jutsu. Incluso Mikoto, al oír esto, no mostró ni una pizca de celos. En cambio, mostró una expresión de orgullo, como si dijera, esta es la persona que elegí. Aunque los rumores y prejuicios externos todavía aislaban a los Uchiha, esta vez sería diferente. Con la influencia de Tsunade y Kusina, ¿quién se atrevería a afirmar que los Uchiha fueron condenados al ostracismo? La alianza entre los clanes Senju y Uchiha marcó un cambio histórico. El sesgo subconsciente de los clanes principales inevitablemente comenzaría a cambiar. El anhelado deseo del clan. El anciano Setsuna, con el rostro aún radiante de vitalidad, miró a Shirou con una sonrisa satisfecha y eufórica. Había elegido bien. Lo que el clan había luchado durante décadas, Shirou lo había logrado por sí solo. Si los Uchiha realmente pudieran entrar en el centro político de Konoha, algún día recuperarían su capacidad de competir por el puesto de Hokage. Dentro de la casa, el anciano Setsuna, quien una vez tuvo la valentía de rebelarse durante el reinado del segundo Hokage, cerró los ojos por última vez. Sin embargo, falleció con una sonrisa, tras presenciar la realización del sueño largamente acariciado por el Uchiha. Fuera de la casa, la élite del clan Uchiha permanecía solemnemente, presentando sus respetos mientras se despedían de su mayor. Terrenos del clan Senju. Como uno de los dos clanes fundadores de Konoha, los Senju ocupaban el distrito más próspero del centro de la aldea. La atmósfera sombría del complejo Uchiha no escapaba a la mirada perspicaz de los shinobi cercanos. Entonces, ese viejo finalmente falleció. Desde su ventana, Tsunade miró hacia los terrenos de los Uchiha con una sonrisa burlona, su tono destilaba desinterés. Sin embargo, en marcado contraste con el ambiente, su mesa estaba repleta de platos y un pastel de cumpleaños. Dio la casualidad de que la muerte del anciano coincidió con su cumpleaños. Un giro del destino verdaderamente irónico. Hermana Tsunade, pareces bastante feliz, comentó Kusina, quien sonreía mientras ayudaba a celebrar el cumpleaños de Tsunade. Mientras bebía ligeramente de su taza, la expresión de Tsunade era de pura satisfacción. Kusina, aún no lo entiendes. Cuando alguien que te desagrada muere en tu cumpleaños, ¿no es la mejor celebración? El razonamiento retorcido de Tsunade provocó una risa y un regaño de Mito Uzumaki, que estaba bajando las escaleras. Tsunade, aún deberías mostrar el debido respeto a los Uchiha en público. Sonriendo, Tsunade asintió. No te preocupes, no soy tonto. Mito negó con la cabeza con una sonrisa de impotencia. A su edad, no podía preocuparse demasiado. Tsunade, su nieta, había madurado bastante últimamente. Aunque Mito ya se había preocupado, creyendo que la comprensión de Tsunade sobre las intrigas políticas era limitada, parecía que estaba aprendiendo rápido. ¡Feliz cumpleaños! Con una amplia sonrisa, Kusina sacó un regalo de su bolsa ninja y se lo entregó a Tsunade. Esta lo aceptó con agrado. Gracias, Kusina. Pero entonces Tsunade sonrió con picardía, sacó un pergamino y se lo entregó a Kusina. Kusina, también tengo un regalo para ti. Kusina tomó el pergamino con entusiasmo, asumiendo que era un nuevo jutsu, y agradeció a Tsunade con alegría. Sin embargo, Tsunade negó con la cabeza con una sonrisa burlona. Le debes las gracias a alguien más. Este jutsu es una creación de rango A sin sello del genio más joven de Konoha, Jonin. Kusina se quedó paralizada, aturdida. ¿Por qué fue este jutsu? Sin embargo, Mito levantó la cabeza al oír esto. Miró a Tsunade con expresión solemne. Tsunade, ¿estás segura de esto? Tsunade asintió con seriedad, dejando de lado su tono juguetón. Abuela, los Senju necesitan un aliado ahora. Esto también le da una opción a Kusina. Mientras Kusina miraba el pergamino confundida, Tsunade y Mito discutían asuntos que ella aún no podía entender. En la sala de estar.
Hermana Tsunade, ¿de qué se trata exactamente este jutsu? Uzumaki Kusina, aunque no entendía todo, podía decir que tenía algo que ver con ella. Se trata de lo que tú piensas que es. La respuesta burlona de Tsunade hizo que el rostro de Kusina se pusiera rojo brillante mientras miraba torpemente entre Tsunade y Mito. Uzumaki Mito observó esta conmovedora escena con una sonrisa amable, pero su expresión pronto se volvió sombría mientras sus pensamientos divagaban. Los acontecimientos recientes pesaron mucho en su mente, especialmente como su nieta Tsunade casi había perdido la vida en el frente. Kusina, esperaba darte una infancia sin preocupaciones, comenzó Mito, con la voz teñida de tristeza. Pero con todo lo que está pasando, hay cosas que es necesario entender. Su comportamiento gentil soportó el peso de las duras realidades del mundo ninja. Al ver esto, Tsunade hizo una pausa a mitad de su sorbo de bebida, luego la bebió por completo antes de hablar en voz baja. Abuela, déjame explicárselo. Kusina, confundida e insegura, escuchó atentamente mientras Tsunade, a pesar de su habitual despreocupación, comenzaba a relatar los acontecimientos del año pasado. Su tono era tranquilo, aunque con un toque de fastidio. Primero, mi abuela y yo recibimos información de que alguien en la aldea tenía a Nawaki en la mira. Tras el incidente, nuestras investigaciones no arrojaron ninguna pista clara. Luego vino la reunión del Consejo Jonin, seguida de cierta información que reunimos. Tsunade detalló los acontecimientos con precisión, omitiendo cuidadosamente detalles clave, como el estado de Nawaki y la participación de Uchiha Shirou. También se abstuvo de mencionar los detalles de lo ocurrido en el país de la hierba, para evitarle a su abuela más preocupaciones. Kusina escuchó en estado de shock. ¿Estás diciendo que el incidente de Nawaki fue orquestado por alguien del pueblo? Su voz se quebró y se tapó la boca con una mano, incrédula. La revelación fue aterradora. Para Kusina, Konoha siempre había sido un lugar de luz, una aldea que esperaba llamar hogar. La idea de tanta oscuridad destrozó esa ilusión. Imposible. Son solo los planes despreciables de unos pocos ancianos, dijo Tsunade con desdén. Desde la caída de Nawaki hasta sus intentos de manipularla, Tsunade había reconstruido lo suficiente para darse cuenta de que Kusina probablemente sería el próximo objetivo. Kusina, una vez fuiste la princesa de Usushigakure. Seguramente entiendes que sin poder absoluto, no se puede controlar el destino. Mi abuela y yo estamos haciendo todo lo posible para darte la oportunidad de tomar tus propias decisiones. Tsunade hizo un gesto hacia el pergamino que sostenía Kusina. Toma este jutsu como una oportunidad. Lo que hagas con él depende de ti. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, arrojando luz sobre el lado más oscuro de la aldea. Mito, sentada cerca, suspiró suavemente, con la mirada distante. Si tan solo Hashirama todavía estuviera aquí, murmuró con nostalgia, añorando los días más sencillos. Kusina, continuó, la aldea planea enviar pronto a Tsunade al país de la lluvia. Oficialmente, es para aliviar la tensión, pero dado todo lo sucedido, debemos mantenernos alerta. La expresión seria de Mito reveló su profunda preocupación. Si sus nietos podían ser manipulados, Kusina, una forastera de los Enju, sin duda corría peligro. ¿Quieres decir que soy el siguiente? La voz de Kusina vaciló por el miedo. Tsunade dejó escapar una risa amarga. Si pueden atacar a los nietos del primer Hokage, ¿por qué no irían tras de ti? Dado lo que sabemos, la aldea no cejará en su búsqueda. Por eso, el clan Senju no puede permitirse perder el poder del 9 colas. Mito, cepillando el cabello rojo de Kusina, sonrió amablemente, aunque la tristeza persistía en sus ojos. Kusina, perdona a esta anciana por ser egoísta, dijo en voz baja. El clan Senju había llegado a considerar al 9 colas como un elemento disuasorio necesario, lo que garantizaba que la aldea se mantuviera cautelosa ante ellos. Kusina ahora comprendía su papel. Ella y Tsunade formaban parte de un plan mayor para mantener el equilibrio de poder en Konoha y arrastrar al clan Uchiha a una alianza incómoda. Ahora lo entiendo, susurró. En los terrenos del clan Uchiha, Shirou-kun, antes de que el abuelo falleciera, dejó una última petición, comenzó Mikoto con una voz suave pero llena de dolor. Tras su cremación, quiso que sus cenizas se esparcieran en la tierra ancestral de nuestro clan. También te confió algo. Mikoto le entregó a Shirou un pergamino, sus ojos brillaban con lágrimas. Esto contiene un genjutsu de clan prohibido. Al ver el contenido del pergamino, los ojos de Shirou se abrieron en shock. Izanagi. Una de las técnicas de genjutsu definitivas del clan Uchiha. No puedo creer que sea esta técnica. Shirou comprendió entonces el significado del pergamino. Este jutsu, guardado como un secreto prohibido, había permanecido oculto incluso para la mayor parte de la élite del clan.
El abuelo me confió sus ojos, continuó Mikoto, pero quería que tú los tuvieras. Temía por tu seguridad en el campo de batalla. Estos ojos. Shirou comenzó, pero Mikoto lo interrumpió con una suave sonrisa. Shirou-kun, tienes la ambición y la capacidad de transformar el clan Uchiha. Te apoyaré en todo lo que pueda. Los valores tradicionales de Mikoto eran claros. Creía que un hombre debía liderar, mientras que la mujer le brindaba un apoyo incondicional. Su amor y fe en Shirou eran absolutos. Shirou-kun, dijo suavemente, con los ojos brillando de admiración, eres el hombre que he elegido. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.